Cordial saludo. En este video se realizará un ejemplo de dinámica del movimiento utilizando las leyes de Newton. Para ello recurriremos a utilizar lo que es el peso, la normal, la tensión y la fricción. Utilizaremos estas fuerzas anteriormente mencionadas en un plano inclinado, que incluye dos cuerpos ligados por una cuerda. Tendremos en cuenta que uno de los cuerpos tendrá menos masa que el otro, al cual llamaremos M1, el de menor masa, y M2, el de mayor masa, y al final se hallará la tensión y la aceleración de todo el sistema. Acabamos de observar cuál va a ser el movimiento de los dos bloques que están dentro del sistema. Tengamos en cuenta que M2 va a tener mayor masa que M1, por tanto, se va a encargar de ejecutar el movimiento, lo que hace que M1 suba por el plano inclinado. Ya teniendo en cuenta el diagrama, vamos a realizar las fuerzas. Para ello necesitamos de un plano cartesiano que se ubique en cada masa, masa 1 y masa 2. La masa 1 tiene un plano cartesiano que tiene la misma inclinación del plano inclinado, donde el eje X va paralelo a la superficie y el eje Y va perpendicular a la superficie del plano inclinado. Tengamos en cuenta que el eje positivo de las X se dirige hacia donde está la polea, el eje negativo va en sentido contrario, el eje Y el eje menos Y. Ya teniendo en cuenta este plano cartesiano e igualmente el plano cartesiano para la masa 2, procedemos a ubicar las fuerzas correspondientes para cada uno de ellos. En la masa 1 tenemos una fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Tenemos el peso, que es totalmente vertical y no queda incluido en ninguno de los dos ejes del plano cartesiano. Tendremos también en cuenta cuál es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de este plano inclinado, el cual me sirve de referencia para determinar el ángulo que forma el peso con el plano cartesiano y que más adelante utilizaremos para hallar las componentes de fuerzas, tanto en X como en Y. A nivel del eje X tenemos la tensión, que se dirige por el eje positivo, y la fricción, que está ubicada en la parte negativa del eje X. Recordemos que la fricción siempre se opone al movimiento, por tanto, es necesario saber qué movimiento van a seguir los bloques. Recordemos que el bloque amarillo se dirige hacia la polea. En el cuerpo 2 o en M2 se tiene lo que es la tensión, que va en el eje positivo de la y el peso o M2G va en el eje negativo de las Y. Este cuerpo no presenta fuerzas a nivel horizontal, no tiene fuerzas ni en el eje menos X ni en el eje X, ya que su movimiento es solamente a nivel vertical. Acá se está mostrando la componente horizontal del peso, llamada M1GX. ¿Por qué hay que mostrar esta componente? Hay que tener en cuenta que para poder realizar sumatoria de fuerzas hay que llevar o expresar cada una de las fuerzas en términos de los ejes ya planteados. En este caso, el peso M1G va a tener una parte en X y también va a tener una parte en Y. Ahora analicemos el diagrama de cuerpo libre y establezcamos sus ecuaciones. Entonces tenemos la masa 1 que tiene en el eje Y la normal y en menos Y tiene la componente del peso. En el eje X tenemos en la parte positiva la tensión y en la parte negativa tenemos la fricción y la componente del peso. Entonces recordemos, en el eje X a nivel positivo está la tensión y a nivel negativo está la fricción
y está la componente del peso. ¿Por qué? Porque este componente es paralela al eje menos x. Ahora verifiquemos a nivel de ecuaciones lo que tenemos planteado en el gráfico. Es componentes del peso. Utilizando las razones trigonométricas, hay que tener en cuenta que se nos forma un triángulo rectángulo que utiliza a M1G como hipotenusa, M1GX que es un cateto y M1GY que es el otro cateto de este triángulo rectángulo. Además, vamos a usar este ángulo, que este mismo ángulo es el que tiene el plano inclinado. M1GX viene a ser el cateto opuesto y M1GY viene a ser el cateto adyacente. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, M1GX va a estar expresado en términos de seno y M1GY en términos de coseno. Recordemos que la relación del seno se establece como cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso nuestra hipotenusa es el peso M1G. Se despeja y queda esta expresión. Igualmente hacemos con la componente vertical. Vamos a utilizar el coseno. Recordemos que el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá tenemos en cuenta que el ángulo está tocando este cateto, entonces viene a ser el adyacente. Hacemos el mismo proceso que con M1GX y se obtiene esta expresión. Suma de fuerzas en el eje Y. Entonces, una vez establecidos los componentes del peso, vamos a establecer la sumatoria de fuerzas en este eje. Empezaremos por las fuerzas positivas y luego continuamos con las fuerzas negativas. Entonces, tenemos la normal, que es positiva, está en la parte de Y, y M1GY está en la parte del eje negativo del Y, y se iguala a 0. ¿Por qué se iguala a 0? Porque este bloque no tiene movimiento a nivel de este eje. Esta siguiente ecuación es idéntica a la anterior. ¿Qué cambios se han hecho? Se ha reemplazado M1GY por el valor que corresponde. Recordemos que M1GY es M1G coseno de teta. Entonces este valor se reemplazó acá en la ecuación y ya tenemos la ecuación 1 de movimiento. Ahora continuamos con el siguiente paso que hay que hacer a esta ecuación. Despejamos la normal. ¿Por qué despejamos la normal? Porque como estamos utilizando fricción, más adelante vamos a tener en cuenta que la fricción se define como coeficiente de fricción por la normal. Entonces, de esto concluimos que al despejar la normal, menos M1G coseno de teta pasa al lado contrario, y al pasar al lado contrario pasa con signo positivo. O se aplica la ley de la uniformidad en caso de ser necesaria. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Se tiene en cuenta el mismo principio, las positivas se ubican de primero y las negativas se ubican luego. Entonces, en el eje X tenemos la tensión y no tenemos ninguna otra fuerza que corresponda a la parte positiva de este eje. Ahora vamos a verificar a nivel negativo que tenemos. Entonces, en la parte negativa del eje X tenemos la fricción. Entonces, por tanto, la fricción queda con signo menos. Obsérvese. Igualmente tenemos la componente del peso en X. Observe que esta flecha vector es paralela con el eje X negativo. Por tanto, también se ubica este término con el signo menos. Y se iguala a M1 por aceleración. ¿Por qué no se igualó a 0? Porque en este caso el bloque sí tiene movimiento a través del eje X. Recordemos que el bloque se mueve hacia arriba, tendiendo hacia donde está la polea en el plano inclinado. Tal como se los decía ahora, la fricción se define como coeficiente de fricción por la normal, pero la normal ya la habíamos definido acá, que normal es igual a M1G coseno de teta. Entonces lo recordamos de nuevo, N es igual a M1G coseno de teta.
y ya procedemos a reemplazar en la próxima ecuación lo que es fricción y lo que es componente de peso, que ya lo tenemos definido anteriormente. Entonces, ecuación 2, tensión menos fricción. ¿Qué es la fricción? El coeficiente de fricción por la componente del peso en el eje vertical. Se reemplazó totalmente. Menos, se cambió M1GX. Observemos que M1GX es igual a M1G, se no detecta. Entonces se cambió por M1G, se no detecta. Y eso es igual a masa 1 por aceleración. Ahí tenemos la ecuación 2. Hemos aplicado en la ecuación 1 y en la ecuación 2 la segunda ley de Newton. En la primera ecuación se igualó a 0 porque no había movimiento, entonces teníamos que la fuerza era igual a 0. En la segunda ecuación tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Se aplica la segunda ley de Newton. Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Este diagrama es mucho más sencillo. Ambas fuerzas se encuentran ubicadas sobre los ejes, de tal forma que no hay que realizar componentes. Luego, la sumatoria de fuerzas en el eje Y se establece como tensión menos M2G igual a menos M2A. La tensión es positiva, se ubica de primero, el peso va hacia abajo, va en la parte negativa del eje Y, entonces menos M2G igual a menos M2A. Recordemos que este cuerpo es el más pesado, por tanto tiende hacia abajo. Y este movimiento se representa por la parte negativa del eje Y, entonces desde luego esto me va a representar un signo negativo en la masa por la aceleración. A nivel horizontal no hay movimiento, recordemos que no hay fuerzas que lo afecten. Ahora vamos a reunir las ecuaciones que hemos encontrado en los diagramas de cuerpo libre. La primera, que es una sumatoria de fuerzas en Y, la segunda una sumatoria de fuerzas en X y la tercera una sumatoria de fuerzas en Y. Utilizamos las ecuaciones 2 y 3 para hallar la tensión en la aceleración utilizando métodos de sistemas lineales. Entonces, de la 2 se le quitó el símbolo de sumatoria. Se le quitó este símbolo de sumatoria y la llamé ecuación 4. A la ecuación 3 también se le hizo lo mismo, se le quitó el símbolo de sumatoria y se llamó ecuación 5. Ya tenemos dos ecuaciones y ya tenemos dos incógnitas, que ya enseguida veremos cómo hallarlas. Solución del sistema. Las dos ecuaciones anteriormente planteadas, que las llamamos 4 y las llamamos 5. Para hallar la aceleración del despeje, se despeja t en 5. El método por el que se va a resolver este sistema lineal es por el método de sustitución. Entonces se despeja una variable en una de las ecuaciones y el despeje se reemplaza en la otra ecuación que no hemos utilizado. Acá tenemos el despeje. La t está acompañada de menos m2g, entonces por tanto lo que está negativo pasa al lado opuesto de la igualdad con signo positivo y lo que ya estaba al lado opuesto sigue con el mismo signo. La expresión 6 se reemplaza en 4. Entonces, teniendo en cuenta la última expresión, la parte derecha de la igualdad la llevamos donde está la t. Observemos cómo queda. Cambiamos la t por menos m2a más m2g. Y siguen los otros dos términos. Se hizo un pequeño cambio. ¿Qué cambio se le hizo? Acá en la ecuación 4 se tiene como factor común m1g, m1g. Por tanto, acá se sacó como factor común, que acompaña a coeficiente de fricción por coseno de un ángulo menos seno de un ángulo. Y debe ser igual a masa 1 por aceleración. Solamente se obtuvo un equivalente de la ecuación 4. Se despeja la aceleración y una vez despejada la aceleración se debe hacer el reemplazo de los valores necesarios para poder obtener
la magnitud. En este caso, sabemos que G vale 9,8, que es la gravedad de la Tierra, M2, que es la masa del cuerpo 2, M1, que es la masa del cuerpo 1, mu o coeficiente de fricción, que es un valor numérico sin dimensión, y el ángulo. El ángulo corresponde al ángulo de inclinación con respecto a la horizontal del plano inclinado. Y de nuevo utilizamos la masa 1 y la masa 2. Una vez reemplazado, ya utilizamos computador, calculadora o lo hacemos manualmente para hallar este valor numérico. Una vez obtenido este valor numérico, lo utilizamos en la ecuación 6. Supongamos que la aceleración haya sido 2. Entonces yo cambio acá por 2, cambio M2 por lo que vale M2, cambio G, resuelvo y encuentro la tensión. Este ha sido el proceso para solucionar la unión de dos cuerpos ligados y uno de ellos se encuentra sobre un plano inclinado. Muchas gracias por su atención.